Bendiciones, mis amados. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar una vez más con ustedes, llevándoles el mensaje de fe, de esperanza, de afirmación, de salvación. Y hoy con el tema, predica la palabra. Prediquemos la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2 nos dice así la palabra. Te encarezco delante de Dios. Está pidiéndole como el favor allí a Pablo, a Timoteo. Te encarezco, te pido que delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mire pues, Él nos pide encarecidamente que prediquemos la palabra de Dios, porque Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Por eso es que tenemos que predicar el mensaje de vida, el mensaje de fe, el mensaje de esperanza, para que muchos sean salvos por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de lo que nosotros estamos predicando. Dice el versículo 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Prediquemos el mensaje de vida, prediquemos el mensaje de salvación. Las buenas noticias de salvación es crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Ahí se encierra, en esas 4 palabras, se encierra el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, el mensaje de salvación para muchas familias que necesitan una palabra de restauración, una palabra de consolación, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y tú y yo somos los encargados de predicar esa palabra. Recuerda, el mensaje de fe, el mensaje de vida, el mensaje de salvación son esas 4 palabras. Encierra esas 4 palabras, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación es lo que tenemos que predicar. Crucifixión. Él fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Pagó un precio. Nos redimió del pecado, de la muerte. Nos redimió de la maldición, de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Y ese mensaje es el que tenemos que predicar a todas las naciones y a todas las familias. Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Él resucitó, y como Él resucitó, nosotros también resucitamos, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, verso 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y vino Jesús, la luz de Jesús nos rescató, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Prediquemos esa palabra. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos esta palabra en todo tiempo. Y este sí que es un buen tiempo para predicar el mensaje de Jesús. Hoy en día las familias están desesperadas, estresadas, con temor, con angustia, con dolor. Pues tú y yo somos los llamados para llevar estas buenas noticias a ellos. No dejes que el temor te paralice. Habla la palabra, habla el mensaje de fe, esperanza, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. El mensaje de las buenas noticias. Dice, redarguye. ¿Redarguir de qué? Prediquemos sobre el pecado. Prediquémosle a las personas que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, quien fue a la cruz,
quien fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día y pagó un precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y por su llaga fuiste sanado. Ese es el mensaje que debemos de predicar. Y dice, redarguye, reprende, llamar a volverse a Dios. Así como Natán, el profeta, fue y exhortó y reprendió a David cuando pecó contra Dios. Él pecó contra Dios, pero vino Natán y le hizo volverse a Dios y reconocer que había pecado contra Dios y se arrepintió. Ese es el mensaje de arrepentimiento, de salvación, de perdón. El hombre debe de arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios y recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Esa es recibir la salvación y hacer parte de la familia de Dios. Natán reprendió a David y David se arrepintió, pidió perdón y ahí fue cuando escribió el Salmo 51, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado. Ese hombre se arrepintió y pidió perdón. ¿Y qué creen ustedes? Ahí mismo Dios lo perdonó, lo restauró, lo levantó. Eso es lo que Dios quiere hacer con la humanidad, que se vuelvan a Dios, que pidan perdón y que reciban el mensaje de fe, de esperanza, como lo es la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Y después dice que exhortes con toda paciencia y doctrina. Exhortación no es regañar, exhortación es animar a volverse a Dios. Eso es exhortar, animar a las personas. Vuélvete al Señor, mira que lo que estás haciendo no está correcto. Vuélvete a Dios, Dios te ama, Dios tiene un plan con tu vida. Mira, pídele perdón a Dios, Jesucristo te perdona, Jesucristo te limpia con su sangre preciosa. Recíbelo en tu vida, reconócelo como Señor y Salvador. Eso es. Hagamos obra de evangelista, le dice Pablo a Timoteo. Hagamos obra de evangelistas. Hablemos el evangelio. El evangelio no es una religión. El evangelio son las buenas noticias de salvación para la humanidad. Jesús es nuestro máximo ejemplo de evangelista. Es nuestro máximo ejemplo de misionero. Él es nuestro máximo ejemplo para llevar las buenas noticias a la humanidad. Así es que, mis amados, predica la palabra. Bendición.